Buenos días chicos, bienvenidos a esta su clase del curso de Geografía. Chicos, el día de hoy vamos a conocer un poco acerca de la llamada geodinámica interna y de un principio muy importante que es el diastrofismo. Siempre que hemos observado de repente la belleza de un paisaje, nos hemos quedado pasmados, embelesados con lo bello que se observa, por ejemplo, un atardecer frente a la playa, frente al mar, ¿sí? O lo bello que tiene una cordillera, la cordillera de los Andes, por ejemplo, cuando la observamos, esa blancura de la nieve encumbrada por encima de todas las montañas, siempre nos deja admirado. O de repente el hermoso paisaje que se muestra del río Amazonas en nuestra selva peruana. Estos paisajes, de repente nunca nos ha venido a la mente preguntarnos, ¿siempre fueron así? ¿Siempre se han mostrado como ahora son? ¿Acaso en algún momento fueron diferentes? ¿Qué cambió en esos paisajes? De repente para nosotros sí nos viene esa pregunta cuando de repente conocemos un lugar siendo niños, siendo pequeños, y ya de adultos regresamos a ese lugar y vemos tantos cambios surgidos básicamente por la mano del hombre, ¿sí? Sin embargo, hoy voy a hablar de cambios que se dan en el paisaje terrestre, producidos, pero no por el hombre, sino por las fuerzas del interior de la corteza terrestre. A eso se llama geodinámica interna. A todos los cambios que se producen sobre la corteza terrestre, ¿sí?, como consecuencia de movimientos que se generan en el interior de la corteza. A ese conjunto de movimientos le vamos a llamar diastrofismo. Los movimientos que desde el interior de la corteza terrestre son capaces de moldear el paisaje en el exterior, ¿sí? El diastrofismo es uno de estos tres movimientos, ¿no? Por lo general siempre se habla de tres movimientos: diastrofismo, vulcanismo y movimientos sísmicos. El diastrofismo es el primero que vamos a conocer en esta clase. Los otros, pues, en clases posteriores iremos conociendo más sobre ello. Primero, el diastrofismo viene a ser ese conjunto de fuerzas, ¿sí?, endógenas. Endógenas significa que vienen del interior de la corteza terrestre. Endógenas, ojo, de poca intensidad, es decir, que son bien suaves, casi imperceptibles a los sentidos humanos, y de larga duración. Poca intensidad y de larga duración. Esos movimientos son los que producen cambios en la corteza terrestre. Ahora, son tan suaves y tan lentos que ni siquiera nos damos cuenta de que en este momento se están dando alrededor nuestro. Así es, estos movimientos son de tan poca intensidad que ni siquiera son perceptibles, les decía, ¿sí? Estos son los movimientos que han originado que a la larga nuestro planeta Tierra se vea tal cual es en la actualidad, ¿sí? De este tipo de movimientos, de los movimientos diastróficos, vamos a hablar en dos etapas. La primera viene a ser la llamada epirogénesis. La epirogénesis es ese conjunto de movimientos o fuerzas que van a moldear el paisaje terrestre, principalmente conformando o dando origen de esta manera a los continentes y a los fondos oceánicos. Gracias a la epirogénesis, a este principio científico geográfico, es que vamos a poder definir o vamos a poder decir que los continentes se han formado. Y para ello incluso ya hemos hablado anteriormente, en clases anteriores, acerca de que estos continentes, de acuerdo a distintas teorías, han tenido un proceso de formación. Todo ello se sustenta en la epirogénesis, ¿sí? Una de las teorías, por ejemplo, habla de que todos los 5 continentes formaban parte de uno solo y que se dividieron justamente por estos procesos epirogénicos, se dividieron
la Pangea, como se llamaba a este supercontinente, se dividió formando así los distintos continentes que hoy en día conocemos. Otra de las teorías dice que desde el interior de la corteza terrestre, desde el manto superior, emergen a la superficie a través de grietas la lava volcánica, que lo que hace es expandir los fondos oceánicos, que al ser expandidos pues terminan deteriorando los bordes de los continentes y así estos se hunden mientras que la corteza oceánica se va levantando, formando así nuevos continentes. ¿Sí? Son solo algunas de las teorías que se forman en torno a la llamada epirogénesis. Teorías que ya ustedes lo conocen. Vamos por este segundo tipo de movimientos diastróficos, la orogénesis. La orogénesis o los movimientos orogénicos son movimientos que van a dar origen a plegamientos y fallas, ¿sí? Los movimientos orogénicos van a dar origen a plegamientos y fallas. ¿Qué es un plegamiento? ¿Qué es una falla? Entendida en el sentido geológico, claro está. Primero, plegamientos. Este principio indica que las rocas tienen cierto grado de plasticidad. No que son chicles que se estiran, no nada de eso, sino que las rocas tienen propiedades tipo plásticas que permiten que la roca se pueda dilatar incrementando el volumen de su tamaño o puedan contraerse de igual manera, de acuerdo a los cambios de temperatura. Entonces, el plegamiento o los plegamientos se originan cuando por acción de estos movimientos al interior de la corteza terrestre, por acción de los movimientos orogénicos, el plegamiento termina flexionando la roca, comprimiéndola, formando así lo que para nosotros son conocidos como montañas y cordilleras. Las montañas y las cordilleras se forman gracias a que la roca madre por debajo de esta tiene cierta plasticidad y al ser comprimidas dan origen, ¿sí?, al levantamiento de montañas y cordilleras. Aquí tenemos un pequeño gráfico que podemos observar. Las partes altas de los plegamientos vienen a ser llamadas de esta forma, sinclinales, y las partes bajas vienen a ser llamadas anticlinales. ¿Sí? El plegamiento entonces, al comprimir las rocas, viene a dar origen a las montañas y cordilleras. ¿Sí? Por otro lado, pasamos a lo que son las fallas geológicas. Las fallas ocurren también por estos movimientos orogénicos, pero aquí la diferencia es que la roca madre que hay por debajo de estos sectores geográficos, esa roca no tiene mucha plasticidad y termina partiéndose. Las fallas son rupturas que se dan en la roca, ocasionando el levantamiento de algunos sectores y el hundimiento de otros, ¿sí? Ocasionando el levantamiento y hundimiento de ciertos sectores. Los sectores levantados son llamados mesetas, ¿sí?, o hords. Los sectores hundidos son llamados cañones, ¿sí?, Rift Valley, o podríamos entender nosotros como sectores profundos, ¿sí? Ejemplos de ellos tenemos la meseta del Collao, que se ve aquí en el Perú, en lo que es la frontera entre Perú y Bolivia, ¿sí? Y, por ejemplo, nosotros tenemos el cañón del Cotahuasi, ¿sí?, formado también por ese tipo de accidentes. O si queremos ir un poco más allá, a algo más popular conocido por nosotros, de repente la llamada falla de San Andrés, ¿sí? Cerca a ella está, por ejemplo, el Cañón del Colorado o el Gran Cañón americano, ¿sí?
Entonces, estas son las fallas y estos los plegamientos. Todo este conjunto de formas que van a originar el paisaje terrestre, ¿sí?, forman parte de las llamadas fuerzas diastróficas o diastrofismo. Chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden siempre estar atentos a las indicaciones del gobierno, siempre mantener la distancia social. Recuerden siempre, en todo momento, acatar las disposiciones que ayuden a mejorar nuestra salud. Cuídense y conmigo será hasta la próxima.